Hola, mi nombre es Noelia Pereira, soy alumna del profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del ISF de Mercedes. Formo parte del Seminario de Literatura Española. Bueno, les voy a hablar de una novela española llamada La Colmena, escrita por Camilo José Cela. Esta novela fue publicada en Buenos Aires, Argentina. En sus primeros años fue prohibida en España. Esta novela fue escrita en la posguerra civil española que abarcó años 1936 a 1939. Bueno, vamos a aprender un poco sobre el autor, Camilo José Cela. Les voy a leer su nombre completo porque es bastante largo. Su nombre completo es Camilo José Manuel Juan Ramón Francisco del Genórimo Cela Truloc. Ese es su nombre completo. Nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia, España, y vive su infancia allí hasta los 9 años, cuando su padre, que era gerente de una empresa ferroviaria de España, debido a su cargo tiene que trasladarse a Madrid. Entonces toda la familia se va con él. Bueno, en 1931 y 1932 Camilo José Cela va a sufrir de tuberculosis. Esto le provocará que estará internado y él dedicará su tiempo a la lectura. Bueno, en 1934 se une a la Facultad de Medicina, pero comienza a faltar, deja la Facultad de Medicina y comienza a asistir a la Facultad de Filosofía, donde un famoso poeta español que se llama Pedro Salinas, quien formaba parte de la generación del 27, él daba clases de literatura contemporánea. Y Camilo José Cela comienza a asistir a sus clases como oyente. Allí se hace amigo de Alonso Zamora Vicente, Miguel Hernández, y va teniendo contacto con muchos intelectuales reconocidos de España. Durante la Guerra Civil Española, él formó parte del bando nacionalista y forma parte de la Guerra Civil Española. En 1940 comienza a estudiar Derecho, pero también comienza a escribir. Finalmente deja no estudia más Derecho y se va a dedicar a la literatura. Más tarde se casa y tiene su único hijo. En 1951 se publica La Colmena, se publica en Buenos Aires en 1951. A lo largo de su vida tiene muchos reconocimientos, recibe varios premios también a lo largo de esos años. En 1996 el rey don Juan Carlos I le concedió el título de marqués de su ciudad natal, Iria Flavia. Y una cosa que me pareció muy importante es el lema que adoptó, que es el que resiste gana. Me parece que este lema tiene mucho que ver con la novela que él escribió, con La Colmena, porque a través de la novela se presentan múltiples personajes y
creo que más que nada la gente lo que hace es resistir, como vivir el día a día. Creo que se relaciona mucho con esa idea de la vida que tenía él mismo y que lo refleja en el prólogo también. Bueno, y finalmente él fallece en Madrid el 17 de enero del 2002. Bueno, tuve que hacer un cambio de cámara, no sé si se notará. Pero bueno, continuamos con la estructura de la obra, que consta de 6 capítulos y el final. Bueno, con respecto al argumento de la obra, en sí no tiene un argumento, no tiene un hecho específico que suceda a lo largo de la historia, sino que nos presenta múltiples personajes con, por supuesto, múltiples historias y múltiples espacios. Pero bueno, los que más se repiten son el café de Doña Rosa y el bar de Celestino Ortiz, la pensión. Bueno, esos son los lugares que más o menos se repiten. La calle también, las calles de Madrid. Bueno, con respecto a los temas que se tocan, son variados, muchos temas de diferentes tipos, pero lo que más observo es que trata de representar a lo que es el mundo, a lo que son las personas, la vida cotidiana, todo lo que encontrás a través de los capítulos es justamente la vida misma, así como nosotras la vivimos. Esto es algo muy personal, pero yo suelo tener ideas de qué estará haciendo tal persona, por ejemplo, no sé, famosos. Tipo, yo estoy en este momento grabando, estoy en este momento grabando, ¿qué estará haciendo? No sé, María Becerra. No sé qué estará haciendo mi vecino, qué estará haciendo mi amiga. O sea, digo, el tiempo transcurre y todos tenemos vidas muy diferentes, o tal vez parecidas, pero tenemos ritmos distintos, una rutina diferente, diferentes pensamientos, diferentes relaciones, como que, bueno, todo esto que le estoy diciendo yo es lo que se refleja en la obra. En estos lugares que le nombré sobre, bueno, la cafetería y el bar, se convergen todos los personajes. A través de los personajes se presentan diferentes temas. Por ejemplo, las clases sociales. Puedes encontrar a Doña Rosa, la dueña del café, una persona adinerada, una persona mezquina, egoísta, maleducada. Puedes encontrar también, por otro lado, a los niños que trabajaban en las calles, cantando. Puedes encontrar a Martín Marco, otro personaje que es uno de los que aparece en varios capítulos. Es el que más aparece a lo largo de la novela. Un personaje que no trabaja, que vive el día a día. Sus amigos le pagan la comida, se aloja en la casa de un amigo. Y bueno, así vive él, tipo de los demás. Y también encontramos a aquellos hijos que tienen conflictos familiares, que tienen conflictos con su madre, con su padre, que no pueden irse de su casa porque son pobres, porque no tienen trabajo. Podemos encontrar la enfermedad, la tuberculosis, que tiene Paco, el novio de esta persona que le digo que tiene conflictos con su madre y quiere irse de su casa pero no puede, que se llama Victorita. Podemos ver la bajeza, ¿no? Hasta dónde llegan las personas para poder conseguir lo que desean en una situación extrema, en una situación que les sobrepasa. Encontramos a Victorita de que ella, por dinero, se desnuda frente a un hombre que, bueno, le ofrece dinero, y ella con la idea de juntar dinero tanto como para los medicamentos de su novio, que es pobre también, y con la idea de querer irse en algún momento de la casa de su madre, bueno, acepta, digamos. Pues encontramos el conformismo. Aparece mucho conformismo,
aparece mucho la negación, ¿no? La negación de la realidad, el pesimismo, múltiples temas. La mayoría son con un tono triste, decadente. Bueno, y les hablaba del conformismo, porque especialmente con los empleados de Doña Rosa, ellos aceptaban que su patrona, digamos, les trate súper mal, les gritara frente a los demás, que le echen cara cosas, que los critique, que les falte respeto. Y ellos simplemente aceptaban. Tenemos por otro lado otro personaje, que es Elvirita. Ella en un principio se muestra como, yo le dejé a mi novio, está un poco triste, pero no quiere saber nada de su novio. Después comienza a cambiar su perspectiva y dice, ay bueno, literalmente dice, es un baboso, pero bueno, podría aceptarlo igual. También mucho conformismo. Así en la historia hay muchos personajes, aparece el amor también. Pero en este caso no es un amor ideal, digamos. Más bien es como todo lo contrario. Aparece el engaño, aparecen las mentiras, la infidelidad. Están parejas, por un lado, de ya varios años, y después los jovencitos que se van enamorando, que se van a escondidas, que tienen citas. Aparecen los celos. Y bueno, sobre todo aparece la mentira. Cómo los personajes se van mintiendo entre sí y aparentan ser algo que no son. En el caso de las parejas, en el caso de las familias, aparentan mucho, mienten. Y también está el rencor. Aparece la homofobia por parte de unos personajes. Aparece un asesinato. Bueno, aparecen múltiples temas que creo que si sigo contando se va a hacer muy largo. O sea, hay demasiados personajes, demasiadas historias. Es una lectura, yo considero, un poco difícil. En muchas partes he estado leyendo y he vuelto a leer porque dije, ¿qué pasó acá? Porque cuenta una historia, pero de repente termina. No sé, están dialogando dos personajes. De repente terminan de hablar. No es que se despiden ni nada, sino que directamente comienza otra historia de otro personaje. Lo interesante es que, justamente, si bien hay muchas historias, estas historias se terminan entrecruzando. De repente, dos personajes terminan ahí conectados en discordia con el mundo. Así que es muy interesante. Te invita a leerlo calmado, despacio. Da mucha intriga justamente por esto de que está contando algo y sale con otra cosa. Después vuelve a contar sobre la vida de los personajes. Y se asemeja mucho a una película. Cuando vos ves la vida de diferentes protagonistas o personas, digamos, en una película, bueno, es muy parecido. Así que los invito a leer. Está muy linda, está muy interesante. No les quiero contar más, porque si empiezo a contar sobre muchos personajes se van a marear. Porque aparte de tener sus nombres, tienen apodos, tienen profesiones. Así que el autor va jugando con eso y tienen que estar muy atento a la lectura. Así que espero que esto los incentive a leer. Perdón si no fui claro con esto, perdón por el cambio de cámara. Pero bueno, eso. Y me despido.